Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite para moto Castrol Racing 10W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Castrol es un fabricante de lubricantes sobradamente conocido y este modelo que vamos a analizar está considerado como el buque insignia dentro del catálogo de productos destinados a aceite de moto. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica como homologa la norma API SL, así como también la norma JASO MA2. En cuanto a las especificaciones físicas, nos indica que tiene una densidad relativa a 15 grados de 0,854, viscosidad cinemática a 100 grados, 10, viscosidad en simulación de bombeo a 25 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 10W, da un valor 5000 centipoises, viscosidad cinemática a 40 grados, 64, índice de viscosidad 155, punto de inflamación medido con el método ASTM de 93 con el crisol cerrado 209 grados. En cuanto a la concentración de cenizas sulfatadas, da un valor 1,1. Pasamos a la hoja de seguridad y este es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar si han utilizado ciertos tipos de compuestos que están considerados como potencialmente tóxicos. Aparece un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 75 y un 90%. Se trata de aceite base HC perteneciente a la base grupo 3, aparece otro K64742-650 con una concentración inferior al 10%, también se trata de aceite base HC, y nuevamente se repite el K64742-650 con una concentración inferior al 3% y también se trata de aceite base HC, perteneciente a la base grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 61,29, viscosidad cinemática a 100 grados, 9,98 e índice de viscosidad 147. TBN, que en la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 9,61 y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor de 1,55. En lo que respecta a la concentración de cenizas, ha dado un valor 0,97, ligeramente inferior a lo que declara el fabricante, punto de congelación 35 grados bajo cero, punto de inflamación 239 grados y en cuanto a la concentración de azufre da un valor 0,285. Pasamos al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, da un valor 53, no es un valor muy elevado, pero hay que tener en cuenta, por un lado, que se trata de un aceite de moto y en este caso muchos fabricantes tienen que llevar cuidado con los aditivos modificadores de fricción por el tema de los embragues bañados en aceite. También hay que tener en cuenta que este molibdeno hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no lo utilizan, así que 53 partes por millón podemos considerar que está bien. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. 1011, 1128 son valores bastante elevados. En cuanto al boro, que hace función de dispersante, lleva 73, es un valor promedio. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 933, es un valor bastante elevado. Y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 1455, que comparados con otros aceites puede parecer que es un valor bajo, pero hay que recordar que en este caso viene acompañado de una alta concentración de magnesio. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como el titanio, ambos son aditivos antidesgaste que también hace función antioxidante e inhibidor de la corrosión. En este caso no se ha utilizado ninguno de ellos. Y en lo que respecta al parámetro de oxidación, que en algunos casos nos sirve para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite, en este caso da un valor nada más de 6,2, podemos estar bastante convencidos que este aceite no lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita, para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que hay que prestar especial atención. La primera, la que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso está muy baja y unido también al parámetro de oxidación de tan solo 6,2, este aceite no lleva éster. Otra cresta también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 1180,
1150, 1150 aproximadamente, también está muy baja, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Y por último, y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722 está ligerísimamente por encima de 1, señal que la base predominante utilizada en este aceite se trata de un aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3 y viene alineado ligeramente, quizás con en torno a un 10% de aceite base PAO perteneciente a las bases grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a las especificaciones técnicas, son todas muy fieles a lo que declara el fabricante. En lo que respecta al punto de inflamación, sí que hay una variación bastante grande. El fabricante declara en torno a 209, pero medido con el método ASTM de 93, medido con el método ASTM de 92, como ha hecho el laboratorio, ha dado bastante más, 239, cuando la diferencia entre los dos métodos suele ser de apenas 15-20 grados. Aquí ha habido bastante más. Tiene una baja concentración de cenizas, así como también una baja concentración de azufre. En cuanto al paquete de aditivos, es un paquete de aditivos muy moderno, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, lleva un poco de molibdeno, lleva bastante fósforo y bastante zinc, es el principal aditivo antidesgaste. Me ha sorprendido también una alta concentración de magnesio. En general es un buen paquete de aditivos. Y en lo que respecta a la base, es posiblemente de donde más flojea este aceite, que la base predominante es una base HC, una base muy correcta, pero sí que es una base que se utiliza en muchísimos aceites desde gama baja a gama media. Entonces, en este aspecto es un poco una decepción, ya que este modelo en concreto de Castrol es el Castrol Racing, que se supone que es el aceite buque insignia, y salvo por el paquete de aditivos, en cuanto al fósforo y al zinc, pues la verdad es que la palabra Racing desde mi punto de vista le viene un poco grande. Si bien es cierto, el fabricante ha alineado un poco la base con una concentración de PAO, pero es una concentración muy homeopática. Así que en general no me parece un mal aceite, ni mucho menos, porque no lo es, pero tampoco es un aceite que se pueda decir que es un fuera de serie, que es un aceite top como así lo considera el fabricante Castrol. Desde mi punto de vista, en esta gama, que es la gama Racing, pensada sobre todo para motos de propietarios que la usan para uso muy deportivo, incluso para meterse a circuito, pues en cuanto al tema de la base sí que lo veo bastante justito. No sería el aceite que yo elegiría para usar en una moto o en un circuito. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online. Sí es cierto que este tipo de viscosidad es un tanto peculiar y no es de uso muy común. Su precio ronda en torno a unos 10-11 euros aproximadamente el envase de 1 litro, en torno a 30, 31, 32 euros el envase de 4 litros. Comparándolos con otros aceites así equivalentes, en principio está en su precio. Y con ganas me quedo de ver para más adelante, que ya lo tengo apuntado en la agenda de cosas por hacer, el Castrol, el Power 1, pero el que no está considerado Racing, el que está un escalón por debajo de este modelo, porque si este modelo en cuanto a la base utilizada no es muy allá, no sé qué podemos esperar en el modelo que según la propia Castrol está considerado como una gama más baja. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal, bien por la suscripción de pago de YouTube, así como también por las donaciones de PayPal. Recordar que tengo abierto un grupo de Telegram, La Taberna del Motor, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, y te pido también si puedes dejar tu comentario, ya que parece ser que ahora el algoritmo de YouTube está valorando mucho que haya interacción entre los usuarios y los vídeos, así que un comentario ayuda mucho. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.